Petroperú en la encrucijada. El futuro de la petrolera estatal se encuentra en la balanza del juicio tras retroceso en la adjudicación de lotes en Talara. En un retroceso controversial, el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, anunció que los lotes petroleros 1, 6 y 769 ya no serían adjudicados directamente a Petroperú para su explotación. Esta decisión, tomada ante presión de los gremios empresariales, es un nuevo desarrollo en la polémica histórica reciente de la petrolera de todos los peruanos. Un grito de socorro, en vano. Mientras se debate si Petroperú debe hacerse cargo de los lotes talareños, su directorio pide al Ministerio de Economía y Finanzas auxilio por 3.200 millones de dólares en financiamiento de deudas, créditos, aportes de capital y documentos cancelatorios para el pago de tributo. Para entender la magnitud de este pedido, tomemos en cuenta que el presupuesto de apertura que el gobierno destinó para el sector salud este año fue de 6.694 millones. Es decir, que Petroperú estaría solicitando al gobierno casi la mitad de este monto. Fundamentan su pedido con el objetivo de mantener la sostenibilidad del mercado de combustibles ante condiciones extraordinarias y eventuales factores de riesgo causados por el fenómeno del Niño. Un rescate similar fue otorgado el año pasado por el MEF a través de un préstamo de 750 millones de dólares, seguido por una inyección de capital de 1.000 millones de dólares. Este dinero, aclara Pedro Chira, el presidente del directorio de Petroperú, se gastó en la importación de combustibles, gasolinas y petróleo, que corresponden a las funciones dictadas a la petrolera en su estatuto social. Este nuevo pedido fue denegado por el MEF. No había espacio para capitalizar nuevamente a Petroperú y seguir dentro de la regla fiscal para el año. En una entrevista de Cuarto Poder, el primer ministro Alberto Otárola anunció que la decisión del Estado es orientar esos fondos a la atención del niño. De haberse dado, según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX, hubiera resultado en 5.000 millones de dólares en soporte financiero destinados a la petrolera estatal desde 2017. ¿Cómo llegó a estar en tan mal estado? La situación actual de Petroperú se debe en gran parte al efecto dominó iniciado por la falta de transparencia e incumplimiento de auditoría en el 2021, que llevó a una pérdida de confianza que fue reflejada en la pérdida del grado de inversión y la consecuente reducción de su línea de crédito y cambios en las condiciones de pagos a sus proveedores. Estas condiciones llevaron a una crisis de liquidez y necesitaron la acumulación de deuda con sus proveedores internacionales, encareciendo así el costo financiero para la obtención de crudo y productos. La subida de costos llevó a una reducción en el inventario usado para producir y comercializar su combustible, así reduciendo sus ingresos hasta registrar una pérdida neta de 278 millones de dólares en el 2022. Estos resultados negativos, sin embargo, son una anomalía, considerando los ingresos netos de Petroperú de los últimos años. Desde el 2018 presentaba utilidades netas positivas anualmente, salvo por el año pandémico de 2020, cuyas pérdidas se equilibraron con las ganancias del 2021, a 30 años de la privatización. Petroperú fue despojado de muchos de sus bienes activos durante las privatizaciones de los 90. Entre los activos que pasaron a manos privadas están los lotes petroleros productivos, es decir, los lotes 8, 10 Romano y 11 Romano, la refinería La Pampía, la flota petrolera que pasó a ser transoceánica, la distribuidora de gas, ahora conocido como Solgas, y 85 estaciones de servicio. A pesar de estas reducciones en su capacidad productiva, también debía cumplir con su obligación de proveer combustible a las regiones donde la actividad privada no alcanza. Actualmente, a 2 meses de vencer el contrato del lote Z2B, los activos operados por la empresa Savia Perú y que serían regresados a Petroperú en caso de su adjudicación, se encuentran 50% en condición de chatarra y el otro 50% en condición de mala a regular. Esto a pesar de que el contrato especificaba que la concesionaria tenía la obligación de correr con los costos de mantenimiento de los bienes otorgados. En general, la inversión de los lotes de Talara se detuvo en las últimas décadas, con solo 23 pozos perforados desde el año 2000. Aún así, el poco crudo extraído en el país es vendido a Petroperú a precio internacional. Es alrededor de $90 comparado con el costo de producción de $40. El plan de rescate. Petroperú espera revertir su situación con la adjudicación de estos lotes. En una entrevista con La República, Pedro Chira señala que de operar los lotes 1 Romano, 6 Romano y Z69, se generaría un EBITDA, es decir, un ingreso bruto antes de impuestos, depreciación y amortización, conjunto de 80 millones de dólares por año. Y si sumamos el lote 10, encima de los
200 millones de dólares. Respecto a los ingresos generados por la nueva refinería de Talara, considerando las proyecciones, tendríamos una EBITDA de entre 450 y 700 millones de dólares al año. En esa misma línea, los sindicatos de Petroperú indican si se le permitiese a la petrolera estatal competir en condiciones iguales con los privados, se obtendrían utilidades por más de 3.000 millones de dólares al año, así como destacó en febrero la presidenta Dina Boluarte en Talara. Respecto a los ahorros estimados bajo la administración de Petroperú, Humberto Campodónico, expresidente de la petrolera, señala: un barril se cotiza por estos días en $90 y el costo para extraerlo en Talara, sumándole regalía e impuestos, es de $40. Por ello, una vez que se le sean revertidos los lotes en disputa, le generarían un ahorro anual de 250 millones de dólares, según cálculos de la propia empresa. Hoy, las compras de crudo a esos lotes superan los 500 millones de dólares. Cuando la nueva refinería de Talara esté en plena producción, se ahorraría 3.000 millones de dólares en importaciones de combustibles, señaló Chira. Cuando esté en operación plena, produciremos alrededor de 5.000 barriles diarios de GLP. El titular del MINEM agrega: lo importante es que hay GLP, y de esa forma aseguraremos que en el norte no haya desabastecimiento y los problemas que tuvimos recientemente a causa del cierre de puertos no vuelvan a afectarnos, pues tendremos gas para cumplir con el mercado. ¿Será suficiente? Petroperú actualmente ocupa cerca del 30% del mercado nacional de combustible, una reducción del 2018 cuando era 50% del mismo mercado interno. En el Perú se producen 40.000 barriles diarios de petróleo, quedando cortos de los 250.000 barriles que se demandan diariamente a nivel nacional. Esta brecha es llenada en gran parte por importaciones de crudo y productos, parte de la cual es asumida por la petrolera estatal. Perupetro, cuando aún adjudicaría los lotes directamente a Petroperú, sustentaba su decisión en los resultados de los estados financieros de los últimos 3 años, auditados independientemente por PwC. Específicamente, el patrimonio neto, es decir, el valor de los activos menos las obligaciones pasivas con terceros, de 1.750 millones de dólares, superior a los 121 millones de dólares requeridos para la inversión inicial. Vale señalar que gran parte de este valor del patrimonio neto está en la nueva refinería de Talara, que dista mucho de ser un activo líquido, es decir, que no lo pueden canjear por dinero tan fácilmente. La calificadora internacional Standard & Poor's proyecta que al finalizar el año, la deuda de la entidad llegará a los 7.000 millones de dólares. Asimismo, Fitch Ratings pronostica que la situación financiera de la entidad empeorará en el futuro próximo. Algunas voces resaltan el tamaño de su deuda total, equivalente a 4 veces su patrimonio. Asimismo, determinan que si no fuera por la asistencia del Estado, ya estaría quebrado dado que sus pasivos se calculan en 10.000 millones de dólares, lejanamente superior a sus activos. Aun si Petroperú tomara posesión de los lotes 1, 6 y Z69, se duda que sería suficiente para salir del hoyo de obligaciones y deudas en que cayó. César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, en una entrevista con RPP remarca: el discurso ministerial ha sido que le entreguen los lotes por 3 años solamente para la explotación sin exploración. Es un grave problema. Los lotes productores vienen en producción declinante y la única forma de lidiar con la declinación es con inversión que Petroperú no tiene por la difícil situación que maneja. En esta misma entrevista, el especialista en finanzas, José Quesada, señala lo insuficiente que son los ingresos de Petroperú para cumplir con sus obligaciones financieras. Tienes que mirar 2 números fáciles. Petroperú vende más o menos en promedio 4.500 millones de dólares. Su utilidad neta en impuestos era 2%, o sea, 90 millones de dólares, y se iba a endeudar con 5.000 millones de dólares. El número original para hacer la nueva refinería, 5.000 millones de dólares al 5% son 250 millones en intereses. Nunca iba a ser rentable, porque Petroperú no tenía ni para pagar los intereses. 10 años después, con 8.000 millones de dólares que ya han salido para esa refinería. Si van a hacer unos lotes más, van a gastar 1 o 1.5 millones, que ya es marginal. La batalla política alrededor. Aparte del aspecto numérico de cálculos y proyecciones, el debate en torno a la posible adjudicación es visiblemente político. La ciudadanía espera que la decisión política tomada por el MINEM se mantenga, de tal manera que se mejoren las condiciones de trabajadores del sector que actualmente trabajan en empresas tercerizadas, precarizando los sueldos, llevándolos a una situación de semiesclavitud, pronunciaron los sindicatos de Petroperú. Desde el Congreso, voces como Margot Palacios, de Perú Libre, aseguran que la adjudicación de lotes a Petroperú nos permitirían alcanzar la seguridad energética de una producción aproximada de 20.000 barriles diarios para la sostenibilidad energética que el país requiere y poder llevar combustible a todo el territorio nacional. Carlos Besombes, editor de Economía de la República, escribe: los pro reprivatización a 30 años señalan que Petroperú no tiene experiencia reciente en la operación de lotes petroleros,
No obstante, como podría tenerla si fue sometida a una privatización, dinero que fue al tesoro, que la despojó de sus activos, entre ellos los lotes, para después comprar el petróleo que fuera suyo, pero a precio de mercado. Es falso, como se insiste antojadizamente, que Petroperú ingresara a todos los lotes. La clara evidencia es que esto no es así. Es que hay una licitación en curso para los lotes 5 y 7, cuyas bases no incluyen a Petroperú. Y hay un concurso en marcha para adjudicar el lote 8 de la selva, en donde la estatal ha informado que no desea ingresar. Del lado anti-adjudicación, columnistas como María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente Perú, escribe para El Comercio: la evidencia muestra que en las empresas públicas existe 1. Interferencia política en toma de decisiones. 2. Falta de incentivos adecuados para el buen gobierno corporativo. Y 3. Falta de competencia, ya que el Estado suele incentivar el monopolio en los sectores en los que participa. Y esto último parecía ser lo que está detrás de esta decisión política, que Petroperú se haga cargo de los lotes petroleros del país. Gremios empresariales como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la SNMP, y COMEX denuncian la entrega directa, sin concurso público, de estos lotes como una alerta de la intervención del Estado en la actividad privada, en las palabras de Alfonso Bustamante, presidente de la CONFIEP. En respuesta a estas críticas al gobierno, el premier Otárola señala que los contratos de los lotes 5, 6 y 769 están por vencerse este año y que la ley estipula que Perú Petro, la entidad encargada de convocar concursos públicos, negociar y adjudicar los lotes petroleros, tiene la opción de negociar directamente con Petroperú por estos lotes. Según el presidente de la petrolera estatal, nuestras evaluaciones más conservadoras señalan que en esos 3 lotes que están por vencer, se estaría hablando de un EBITDA conjunto de $80 millones por año, y si sumamos el lote 10, encima de los $200 millones. Esos son los negocios por los cuales nos atacan. Ese es el dinero que está en juego, destinado al fracaso. Petroperú es una empresa estatal, tiene como mandato servir el beneficio social y la seguridad energética del país. Tiene que cumplir con proveer combustible a zonas del país donde esto aún no es económicamente rentable. En ese ámbito, las actividades de Petroperú se asemejan más a un subsidio estatal que un negocio privado. Sus costos implícitos se elevan aún más cuando consideramos que hace 30 años se paga precios internacionales por petróleo crudo, que es extraído a corta distancia de su refinería en la costa de Talara. Aún así, esto no es excusa para el manejo deficiente y despilfarro de recursos por parte de sus administraciones anteriores. A pesar de lo que algunas voces ideologizadas puedan opinar, una empresa estatal, especialmente una empresa petrolera estatal, no es sinónimo de fracaso. En el top 10 mundial de empresas energéticas por capitalización del mercado, 4 de estas son empresas estatales, precisamente Equinor de Noruega, TAQA de Emiratos Árabes Unidos, PetroChina de China y Saudi Aramco de Arabia Saudita. En América Latina, las petroleras estatales, a excepción de Pemex de México, proyectan seguir siendo viables a largo plazo, según Fitch. La relativamente pequeña ENAP de Chile recibió la mayor evaluación, un A-, por parte de Fitch Ratings, entre sus homólogos regionales. Un futuro condicional. Petroperú podría ser una empresa rentable y competitiva con las demás del sector hidrocarburos, si es que logra salir de su actual crisis financiera, y mucho más si es que logra integrarse verticalmente en la explotación y exploración de pozos. Sin embargo, este éxito dependerá de que logre cambios duraderos que aseguren su buena administración. Apoyo Consultoría, en un reporte de diagnóstico y recomendaciones publicado en enero de este año, señaló las medidas que Petroperú podría tomar para mejorar su situación. 1. Acelerar el funcionamiento de la refinería de Talara permitiría mejorar el flujo de caja de manera inmediata y aliviar la crisis financiera. Poner en marcha la refinería al 100% de su capacidad le permitiría generar mayor liquidez, recuperar la rentabilidad y reducir su dependencia del financiamiento externo. Actualmente se encuentran las primeras etapas rumbo a la producción plena. 2. Informar con apertura los fundamentos sobre los que se sustenta el valor económico de la empresa. Ataca el problema de transparencia y abre la posibilidad de atraer capitales privados a la compañía. La falta de transparencia, junto con factores externos, generaron su actual crisis de liquidez. La valorización forma parte de las condiciones que se ha exigido Petroperú para acceder al financiamiento del gobierno. 3. Blindar a la empresa regresándola temporalmente al FONAFE hasta que se corrijan los problemas estructurales y financieros, con el objetivo de eliminar la interferencia política y lograr un buen gobierno corporativo. El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, es decir, el FONAFE,
Actúa como un holding empresarial para las empresas del Estado. Que la petrolera regrese temporalmente a esta cartera permitiría mayor monitoreo a sus gastos, ejecución de presupuesto, medición de objetivos y selección de gerentes. Apoyo específicamente recomienda un proceso de selección para el directorio de Petroperú, similar al que usa el Banco Central de Reserva, designando una dirección independiente y meritocrática. Esto lo blindaría de la interferencia política y reduciría la frecuencia de rotación en la gerencia. La experiencia ha demostrado que las empresas en cartera del FONAFE tienen mejores resultados financieros. 4. Impedir que Petroperú invierta en otras actividades evitará riesgos adicionales sobre la situación financiera de la empresa. Apoyo considera la inversión en exploración y explotación de lotes por parte de Petroperú en su estado actual como un riesgo considerando su nivel de endeudamiento. Esta inversión sería financieramente inviable. 5. Atraer aportes de capital privado mejorará significativamente la gobernanza y patrimonio de Petroperú. La participación de inversionistas privados reduciría el endeudamiento e incrementaría el patrimonio, aparte de mejorar el gobierno corporativo de la petrolera y blindaría de interferencia política. ¿Y ahora? ¿Será muy tarde para Petroperú? El gobierno ha delegado su más reciente pedido de apoyo por $3.200 millones. Perú Petro dio paso atrás en la adjudicación directa de los lotes 1, 6 y Z69 y ahora tendrá que competir por la licitación con empresas más solventes y bien administradas. En una situación decepcionante para la petrolera de todos los peruanos, posiblemente perder la oportunidad de volver a extraer su propio crudo y explorar nuevos pozos en los lotes que le fueron privados y privatizados hace 30 años. Una oportunidad perdida que coincide con la puesta en marcha de la nueva refinería de Talara, uno de los proyectos de inversión pública más costosos de la última década, y que podría potenciar sus ingresos si consiguiera trabajar con insumos a costo de producción, en caso se aprobara la adjudicación de estos lotes. La situación financiera actual de Petroperú ha puesto en cuestión la viabilidad y si es que debería continuar con su existencia. No faltan grupos de interés que piden la privatización total de sus activos, incluyendo la nueva refinería, a precio descontado. Finalmente, las consecuencias las sentiremos todos a nivel nacional, no solo en el precio de combustible para transporte y gas para los hogares, sino en la actividad económica en general. Solo podemos esperar a descubrir lo que el futuro depara para Petroperú.